Buenos días, hermanos. Buenos días. Que Dios les bendiga. Vamos a un culto dominical, ¿verdad? Gracias al Señor por permitirnos. Así que le pedimos a los hermanos que están afuera, por favor, pues ya estamos listos. También le damos la bienvenida a los hermanos que nos siguen en la plataforma Zoom y las redes sociales. Sean todos bienvenidos. También a los hermanos que están alrededor de la silla, por favor, guarden silencio, ya que esta grabación está grabando. Solicitar a los hermanos también, hermanos, que cierren su micrófono como participantes de Zoom. Y bueno, sean todos bienvenidos y gracias a Dios, ¿verdad? Así que les pido, por favor, ponerse en pie. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Así que, hermanos, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos un domingo más estar aquí reunidos. Gracias, Padre. Están todos tus hijos, Señor, unánimes en un mismo sentir, Señor, para agradar, para alabarte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos el predicador de esta mañana, Señor, de sabiduría, y a nosotros, Padre, para ser oidores y también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa sangre derramada en la cruz. Hoy venimos a adorarte y glorificarte. Quédate con nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar y solicitamos que vamos a cantar himnos al Señor con los finarios, celebremos su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a alabar el nombre de Dios, dando unos cantos con el 447. Dar gracias. Ese es el tema. Y dice la palabra: he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Gracias, mi corazón, gracias, Dios en Cristo, gracias, Jesucristo, gracias, gracias,
Continuamos, hermanos, alabando el nombre del Señor con el himno 423. Hazme un instrumento. Seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12:14. Continuamos, hermanos. Vamos a cantar. El canto le dice roca eterna.
Consuelas todo mi dolor, esfuerzas en ayuda y necesidad, total fortaleza en dificultades, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerzas en mí, hay necesidad. Canto que dice, hombre, ¿qué aparece en la pantalla? Y no temeré, pues mi espíritu está, y si Jesús déjenme, no, en la tierra,
Y lo temeré, pues mi nuestro fin y sigue su fin. De quien temeré, de quien temeré. Oh, no, que no me faltará, Dios nunca me dejará. Vamos a continuar, hermanos, con la información de la semana. Vamos a ver si hay hermanos que nos visitan por primera vez. Pues ya todos somos de casa. Entonces sean todos bienvenidos, ¿no? Vamos a leer la información. Dice, viernes 29 tendremos nuestros devocionales mensuales del mes de abril en los siguientes horarios. 7 a.m., 9:30 a.m., 12 del mediodía, 3 p.m. Y el cierre con nuestro culto de oración a las 6:30 p.m. Los invitamos a que se conecte y compartan el enlace con otros. Estos cultos, hermanos, son en vivo, ¿verdad? También, hermanos, los invitamos al dispensario médico gratuito mensual el sábado 30 de 7 a.m. a 1 p.m. Contaremos con las siguientes atenciones: medicina general, nutrición, odontología, medicamentos gratis. Para más información puede llamar a nuestra hermana Mirna Vázquez, 99 92 52 76,
y a nuestra hermana Ana Castillo al 94 77 27 32. Tenemos los donantes, mi hermano, para que también ahí les van a dar los hermanos que están en servicio para que podamos invitar a otros, ¿verdad? También, hermano, es grato informarles que el próximo domingo 1 de mayo comenzaremos a celebrar nuestro 12º aniversario con el tema Contiende por la fe que nos ha sido dada. Textos clave, Judas 1, del 3 al 4 y 1 del 20 al 25. Será un estudio exegético de las epístolas, primera de Pedro, segunda de Pedro y de Judas. Vamos a ver un video, hermano, que tiene preparado nuestro hermano, el pastor Daniel Ponce de Argentina. Mi nombre es Daniel y tendré en breve el privilegio de acompañarlos en la celebración del 12º aniversario de la Iglesia Comunidad de Gracia en Tegucigalpa. La conferencia se celebrará entre los días 1 y 15 de mayo de 2022 para estudiar juntos las epístolas de Pedro y de Judas. Hemos orado para que los santos de Dios de todo obstáculo para que puedas asistir sin dificultad alguna. Nos ha tocado vivir en una época única, llena de inconvenientes, pero plagada de oportunidades para honrar a Dios sirviendo. Tendremos a hacerlo como el Señor Jesús lo hizo, aunque salvando las distancias que siempre existirán entre sus perfecciones divinas y nuestras limitaciones humanas. Cariñosamente, sin que nos gane el desaliento, con vitalidad renovada para que no nos complique nuestra naturaleza humana. Invitamos a todo el pueblo de Dios de Honduras, sin excepción, a acompañarnos en la Iglesia Comunidad de Gracia de Tegucigalpa, kilómetro 5, carretera a Santa Lucía, en la comunidad llamada El Chimbo. La entrada será libre y gratuita. No pierdas esta oportunidad de aprender juntos lo que Dios quiere enseñarnos en este tramo final de permanencia de la Iglesia como sal y luz en la tierra. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Podamos hacerlo así para la gloria, la honra. Amén. Y de las 7 p.m. a 8 p.m. la segunda conferencia. A las personas que tengan una asistencia regular a las conferencias se les extenderá un certificado de participación y un CD con las conferencias. Tendremos transporte y atención a los niños. Los hermanos que necesiten transporte durante los ciclos de conferencia pueden anotarse en la mesa de inscripciones o llamar a nuestra hermana Mirna Moncada, celular 9579-4410. Vengamos, hermanos, e invitemos a otros. Esta es la invitación y así para que también nosotros podamos compartir con otros. Esta es la información, hermano, y vamos a llamar a nuestro hermano Horacio que va a dar la ofrenda. Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Creo que les bien. Quiero compartirles un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos, Segunda Corintios, capítulo 9, versículo 7. La palabra dice así:
Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios bendiga su santa palabra. Acompáñenme en oración para dedicar estas ofrendas y diezmos a nuestro Dios. Oremos. Padre misericordioso, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por un día más de vida, estar aquí con cada uno de mis hermanos, familias representadas aquí en tu santo templo, para honrarte con nuestras ofrendas y diezmos. Bendice al dador alegre como el que no puede dar. Padre misericordioso, Padre eterno, bendice la familia pastoral, bendice la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, toca más corazones, a más hermanos que podamos seguir donando para que la construcción del templo físico siga avanzando y finalice a feliz término. Dios Todopoderoso, te pedimos a los que tenemos trabajo en el gobierno, empresa privada o negocios propios, te pedimos que usted nos los conserve y que usted nos los prospere, que nunca nos olvidemos de honrarte a ti, porque todo es suyo, Señor. Padre misericordioso, te pedimos que en tu tiempo perfecto y conforme su santa voluntad, te pedimos que usted pueda abrir puertas a mis hermanos, familiares, amigos que en estos momentos no tienen trabajo. Te pedimos, Padre bueno, que usted abra puertas, que les pueda proveer un trabajo digno y un salario justo. Bendice al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al pobre, al extranjero. También te pedimos que usted bendiga a nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que es la misión de poder seguir predicando el Evangelio de salvación para vida eterna. Gracias, Señor, te pido que recibas con un olor fragante estas ofrendas y diezmos para tu gloria. Gracias, Señor. Bendice cada ministerio de nuestra iglesia. Bendice nuestra nación Honduras. Bendice a los que lo dirigen. Bendice a tu siervo que ha de traer tu palabra. Que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo. Que sea de gran bendición y edificación para todos los que estamos aquí presentes y los que nos siguen por la plataforma Zoom. Recíbelo como el fragante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden sentarse. Gracias. Vamos a alabar el nombre de Dios, hermano. Un canto que dice: santificado tu nombre es. Sí, encantarte Jesús. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo. Las naciones y en la tierra sea tu voluntad, como en el cielo, como en el cielo. Santificado, santificado, y
y la autoridad. Tu nombre es santo. Santificado santificado tu nombre, Señor, y la autoridad. Tu nombre es Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Santificado santificado Vamos a continuar, hermanos, con la prédica de este domingo y vamos a llamar a nuestro hermano Ángel Ortega con el tema: ¿dejó Jesús de ser Dios en algún sentido al hacerse hombre? Esto es en Filipenses 2, del 5 al 8. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Estamos presentes y los que nos siguen vía Zoom, por la plataforma Zoom, para ellos también un saludo. Y pidiendo al Señor que nos bendiga a todos. El objetivo de la presencia de este grupo acá es de adorar al Dios único, verdadero Dios, a quien adoramos. Sabemos que tenemos la presencia de dos invitados. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie para conocerles y saludarles. Yo no sé si se trata de ustedes. Son bienvenidos y en confianza. Y si hay alguna cosa que no les parece a ustedes, nos pueden decir al final del curso. Tenemos también la presencia de mi hermano, también él es invitado. La iglesia les saluda, la que se invita, que no sea solo la primera vez. Siempre. El tema que anunció el hermano es exactamente ese que yo.
lo voy a repetir, dejó Jesús de ser Dios en algún sentido al hacerse hombre. Todos los que estamos aquí sabemos, lo hemos escuchado no solo una vez, sino un montón de veces, de que Jesucristo es exactamente Dios. Sí, su condición de Dios se humilló, se transformó en hombre, porque solamente esa era la forma de cómo el Señor iba a liberar del pecado a los seres humanos, a todo aquel que cree en él. El hermano nos anunciaba la lectura bíblica y les voy a suplicar que me acompañen a leer en la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Del 5 al 8. Les advierto que este mensaje de hoy es la continuación de un inicio que hice acerca de este tema el 20 de marzo, parece que fue aquí. Y les dije que íbamos a concluir el tema, entre comillas, concluir, porque la palabra de Dios no tiene conclusión, es infinita. Podemos pasar el resto de nuestra vida hablando de la palabra de Dios y nunca de su contenido. Y posiblemente voy a repetir algunas cosas que ya las dije la vez pasada. Así que los que estuvieron presentes y si recuerdan, me van a disculpar si voy a repetir algunas cosas que ya las había dicho antes. Veamos la palabra de Dios. Dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 8. Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Les voy a suplicar que tengan lista la Biblia porque la vamos a ver más adelante. Y este pasaje que acabamos de leer se encierra un contenido riquísimo, riquísimo, que nosotros no tenemos la capacidad para extraer toda la esencia de ese acto, de la forma en cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte. El apóstol Pablo, aquí, en esta cita bíblica, intenta exhortar, o más que todo alertar, llamar la atención a todo el que busca la palabra de Dios y se encuentra con esa lectura. A exhortar, vamos a usar esa palabra, a sus lectores, los oyentes de la palabra, a que desarrollemos en nuestra vida, conociendo ya la palabra de Dios, una actitud de humildad al seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Creo que ustedes van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Hace falta de la actitud, no aptitud, sino actitud con C, de la actitud del cristiano, de lo que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, la actitud de lo que decimos que adoramos a Cristo, nuestra actitud frente a la sociedad. Miren, hermanos, hay ojos a montones que nos ven,
la gente que nos conoce. Dice, y eso dice que es cristiano. Y ese dice que es cristiano y para ser cristiano, así como es ese, mejor sigo siendo lo que soy, dice la gente. Importa hasta ahí, que si el Señor en su palabra dijera que vea la actitud de las personas, no. Nosotros vamos a transformar nuestra actitud, pero no por nuestra propia voluntad, sino por el sometimiento que hagamos de nuestro ser a lo que nos dice Dios, lo que nos expresa nuestro Señor, en quien hemos creído, de la conducta que debemos denotar en nuestro andar, cualquiera que sea lo que estemos haciendo, la actividad que nosotros desarrollemos, sencilla o difícil, dificultosa, complicada, lo que sea, a donde quiera que nos toque estar, ahí el cristiano tiene que, sin palabras, pues las puede pronunciar, pero sus actos deben denotar, deben expresar su condición de cristiano. No mezclarnos ni celebrar las cosas de este mundo. No ser partícipes de los aplausos que el mundo le da a las cosas que desagradan a Dios, pero que agradan a Satanás. Satanás se pone alegre cuando ve a uno de nosotros participando con alegría, igual que los inconversos, de algunas cosas que como cristianos no las debemos hacer. Mire la secuencia de esta cita bíblica. El Señor Jesucristo, dice bien, siendo como es infinitamente superior a nosotros, se hizo humilde. ¿Por qué traigo a colación y hacemos énfasis en el contenido de esta cita bíblica? Porque actualmente, hermanos, observamos cómo el mundo, aquí en Honduras y en todas partes, en todo el globo terráqueo, donde hay seres humanos, de alguna manera, mucha gente, si usted la entrevista, si usted platica con ellos, le dicen que sí, que ellos son cristianos, pero a la vez desarrollan un lenguaje, un vocabulario que nos deja nada, perplejos, porque aquella persona nos acaba de decir que sí, que cree en Dios, pero al mismo tiempo le escuchamos vocabularios, actitudes, participación en cosas que no son cristianas, cosas que la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos participar de ellas. No me voy a extender en lo que yo observo, sino que me voy a seguir a lo que dice Pablo. Pero solo pongámonos a pensar en el ajetreo diario de la gente. ¿Qué es lo que mueve a la gente a hacer tanto afán, a alentar tanto afán por trabajar y trabajar y trabajar? No estoy diciendo que no trabajen, al contrario, hay que trabajar. Pero me refiero a aquella gente que se afana y se afana tercamente en dedicar todo su empeño, su profesión si es profesional, sus actitudes, sus aptitudes y sus conocimientos, no para agradar a Dios, sino para agradar al mundo. Y dedican, si fuera posible, hasta las 24 horas del día en sus afanes. Cuando uno ve ese tipo de edificaciones en el centro de Tegucigalpa, el hombre afanado construyendo moles de edificios de 20, 30, 40, 50 o más pisos. Si a lo mejor muchas de esas edificaciones no están habitadas, en cambio
mientras eso sucede, hay miles de millones de seres humanos que no tienen una casita donde vivir. Entonces la pregunta es, si la Biblia nos dice que todo esto, lo que el hombre ha hecho en la tierra, esta tierra será quemada y el Señor va a hacer de nuevo la tierra. Entonces todas esas barbaridades que está haciendo el hombre, porque el hombre está haciendo, desarrollando hasta saber a dónde, hasta donde el Señor le permita, porque tiene un límite, el ser humano va a tenerlo, tiene un límite de hasta donde el Señor le dice, hasta aquí no vas a llegar, no te permito que desarrolles esto y esto. El hombre está afanado y lo peor del caso es que todas las actividades que desarrolla, sus afanes, las hace al margen de la voluntad de Dios. Y el énfasis que yo quiero darle a este tema es que hagamos esfuerzos, porque lo podemos hacer, de no escaparnos de la voluntad de Dios, de tener siempre presente lo que nos dice la palabra de Dios, cómo actuar, cuándo no hacer alguna cosa. Mire, la humillación del Señor Jesucristo, decíamos, no hay ninguna duda para ningún ser humano que los cristianos, teniendo una posición tan inferior respecto a la de Jesús, ¿sí, verdad? Deberíamos manifestar humildad, demostrando esta idea. El apóstol Pablo menciona que Jesucristo existió en forma de Dios. ¿Por qué ese énfasis de decir que el Señor Jesucristo, siendo Dios, en ningún momento, pero ni siquiera una milésima de segundo, ni en un momento así, dejó de ser Dios al humillarse, al hacerse humano, para de esa forma el pecador lograra la eliminación del pecado, para sacar al ser humano de ese camino que lo lleva a la perdición eterna. Yo creo en Dios, ¿entendés? Pero no ha entregado su vida a Cristo. No, si yo tengo la cuenta arreglada por Dios, que me dicen que no la es. Y una de las cosas que se aplica en el corazón cuando entregamos nuestra vida a Cristo es el temor de Jehová. El temor a Dios, las consecuencias que me va a traer. Si hemos creído fielmente en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, vamos a sentir temor cuando se nos ofrece la participación nuestra en cosas de Cristo. Porque más de alguno de ustedes ha sido víctima, hemos sido víctimas de ofrecimientos totalmente contrarios a lo que creemos. La expresión esa en forma de Dios, del Señor, ninguno de nosotros la discute. Nadie está aquí con dudas de que el Señor Jesucristo es, no es que fue, sino que es Dios. Es Dios, que se transformó en un ser humano. Esta expresión en el griego indica que el Señor Jesucristo tenía la misma naturaleza. Y no solo la misma naturaleza, sino la misma esencia de la deidad, de Dios, nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo. En la teología cristiana, que es la que hemos abrazado nosotros, no se puede, hermanos, ninguna parte de la Biblia nos indica que Dios puede ser en parte Dios y en parte no ser Dios. Así como el cristiano, ¿sí? Tiene que ser de una sola pieza. O es del Señor o no es. O ha aceptado al Señor Jesucristo o no lo ha aceptado.
Si lo ha aceptado, tiene que demostrarlo en su práctica diaria. Por ejemplo, Dios no puede ser parcialmente omnipresente. ¿Verdad que no? No se concibe a un Dios omnipotente en parte y en una parte no. Dios, hermanas y hermanos, es de una sola pieza. O tampoco puede ocurrir, oiga bien, que a la vez ese Dios infinito que adoramos nosotros sea finito, así como somos finitos nosotros sin Cristo. Los atributos de Dios son compartidos por igual por Dios el Padre, por Dios el Hijo y por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos es Dios en parte. Ninguno de ellos tiene limitaciones en sus atributos. Nosotros adoramos a un Dios, eternamente omnipotente, omnipresente, omnisciente, etc. Siendo así, Jesús no podía en ningún momento dejar de ser Dios y de actuar como tal, como Dios. El Señor Jesucristo, aunque siendo Dios en todos los aspectos, y era igual como persona a los otros miembros de la Trinidad, no hubo un momento en que el Señor Jesucristo se desligara de su condición ni aquí en la tierra ni en el cielo. Que hubiera un momento en que el Señor Jesucristo dejara de ser Dios. Nunca, porque si hubiera ocurrido eso, no hubiera salvación, no se hubiera sometido a la obra de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y si no se hubiera sometido, no hubiera visto la muerte del Señor ahí, ni hubiera vencido la muerte. No hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado Jesús, no tendría sentido ni motivo la presencia de nosotros aquí esta mañana. No hay salvación sin resurrección. Y no hay resurrección de Cristo si no fuera por el objetivo fundamental de eliminar la muerte, hermanos, de vencer la muerte y salvar a la humanidad perdida. El Señor Jesucristo es la expresión viva y concreta del plan salvador de Dios, de ese divino plan que simplemente no lo entendamos ahorita nosotros. ¿Por qué el Señor tuvo que morir para salvarnos y todavía el hombre le da la espalda a esa oferta que está permanentemente abierta? No se cierra esa posibilidad de que cree que no tiene a Cristo todavía. Su corazón no lo puede hacer. Todo minuto, todo segundo, toda hora, todo día es apto, óptimo, y quien debe aprovecharse para entregar su vida a Cristo, todo aquel que no lo ha hecho todavía. Porque estamos en espera de la segunda venida de Cristo para llevar a su pueblo de este malo, de pecado que vimos. Y esa venida es inminente, es decir, inevitable. No la conocemos nosotros, no sabemos el día, no sabemos la hora en que va a ocurrir eso. Por eso la palabra dice que debemos estar permanentemente en vigilia, vigilantes, no perdernos un momento. Decía un predicador que en un pispileo de los ojos, parpadeo, quiso decir, podíamos estar vivos y no ver la venida del Señor Jesús. Porque eso dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos.
¿Y cuándo va a ocurrir? Bueno, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, la ley, porque esto sería una ley para nosotros, estar permanentemente en comunión con Dios, nuestro Creador. Estemos en lo que estemos, trabajando, haciendo cualquier cosa. Y no va a ser ninguna cosa fuera de la voluntad de Dios. Lo que sea que estemos haciendo, si nuestra conexión está permanentemente con el Señor, eso va a ser una cosa indefinible. Yo hay veces que me pongo a pensar cómo va a ser eso, si acaso estoy vivo o si estoy muerto. Dice la Biblia que vamos a resucitar, los muertos resucitarán y los que creyeron en Cristo resucitarán primero. Si yo he creído en Cristo, yo voy a ser uno de los que voy a resucitar primero. Voy a estar en Cristo. Así exactamente tenemos que estar todos pendientes. Porque qué tal toca la puerta y yo estoy en otras cosas. O no estoy en casa y estoy, vaya, pongamos un ejemplo, bailando en una fiesta. Y viene el Señor. Si simplemente que lo vea otro ya, bailando, ya es una afrenta, ¿verdad? Y no digamos si viene y se trata del Señor Jesucristo, que viene por su pueblo. Pues seguimos. En todos los aspectos, los atributos del Señor Jesucristo como Dios, nunca hubo un momento en que los perdieron ese contacto con Él. Veamos que no estamos diciendo en este momento que el Señor Jesucristo se vació de su contenido espiritual y de todos sus atributos de la deidad. Como dicen algunos, no, o sea, el Señor pasó a ser un hombre más. Jesucristo viene a cumplir Calvario, pero murió y ahí quedó, pero no tiene mayor trascendencia. Sobre todo la gente que se cree ser muy, pero muy estudiada. Filósofos, escritores, sociólogos, historiadores, filósofos, los que se pasan hasta 10, 12 o más horas, 20 horas en un laboratorio experimentando esto o aquello, y no descubren la presencia de Dios en lo que van estudiando. Eso es lo más fatal. Una vez escuché de un pastor que explicó que por cada centímetro cuadrado de nuestra piel hay miles y miles de poros por donde respira nuestra piel. Y eso lo han estudiado los biólogos, médicos, todos los que su estudio está relacionado con el cuerpo humano. Conocen detalles suficientes como para poder admirar en ellos la misericordia de Dios, el poder de Dios, que solo Él puede hacer lo que somos nosotros. Nosotros somos seres humanos, hechos por la voluntad de Dios, por la mano de Dios, por la misericordia de Dios. Pero Dios nos hizo así y nos dio inteligencia, nos dio raciocinio, que solo de la creación, solo nosotros tenemos el raciocinio. Nos lo dio para que le adoráramos a Él, para que le admiráramos, para que nos solacemos en su creación. Hace pocos días me tocó estar en marzo. Había bastantes árboles y empezó como una orquesta sinfónica. Imagínense, a cantar un montón de aves y un montón de insectos como los osos chiquilines cantan en esta época. En esta época en que deja el verano y entra el invierno. Y entonces no en
No en todo lugar vamos a escuchar a los espíritus cantando. Si todavía hay corazones que no admiran ese canto de las aves, ese vestido que se ponen en este tiempo los árboles con flores de distintos colores. ¿Qué hombre tiene capacidad para hacer esas flores y ubicarlas tan sabiamente donde se aparecen? ¿Qué hombre podría darle los colores a esas flores? Unos matices de colores que uno se queda admirado. La explicación está en la mano todopoderosa de Dios, que hizo eso para que nosotros admiráramos su capacidad. La capacidad de Dios no tiene límite, no tiene fin. La nuestra sí es finita. Y Dios nos dio todas las condiciones para que le admiráramos, para que le adoremos, para que reconozcamos. Y no hay Dios tan grande como Él, por más que el hombre invente cosas. Hay un montón de gente que dice que Cristo se vació tomando la forma de un esclavo. Sí, es cierto que Cristo tomó una posición de esclavo, sometido completamente a la voluntad del Padre. Él sabía perfectamente bien lo que tenía que atravesar ese momento amargo de la cruz de Calvario. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, que Él pone su vida, pero tiene capacidad de tomarla de nuevo. Cuando Jesús, nuestro Señor y Salvador, como persona, actuó como ser humano en el mundo con todas las limitaciones del ser humano, pero sin pecado, el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y no puede el pecado estar ahí donde está Dios. Esa misma persona actuaba al mismo tiempo, simultáneamente, como Dios aquí en la tierra y en el cielo. Mientras estaba en su existencia física, el Señor Jesucristo desarrollando su ministerio, digo estas palabras. Si quieren, búsquenlo en Juan capítulo 5, versículo 17. Mi Padre, dijo él, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se lo decía a los fariseos que lo andaban taloneando, como decimos nosotros ahora, para ver en qué erraba el Señor y acusarlos y tener pretextos para apresarlo, porque nunca le iban a encontrar defectos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, realizando actos divinos, aún siendo hombre, les demostraba que esos actos no se podían desarrollar, no se podían llevar a cabo por parte de un hombre como nosotros, con pecado, sino solamente por la intervención de Dios. Y Él estaba ahí como Dios. El Señor Jesucristo dijo además que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, porque yo me imagino que estaba como una turba encima del Señor Jesucristo, viendo a ver qué hacía para caerle encima y apresarlo. Dice, repito, que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, el Señor Jesucristo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dicen los fariseos, vale, ¿cómo es posible? Este hombre diciendo esto, y él comiendo y bebiendo con pecadores. Es blasfemo, dijeron uno. Blasfemia dice, decían otros. Ahora es el momento para caerle encima, porque de su propia boca hemos escuchado la confesión diciendo que Él es Dios. Y solo Dios, decían los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Y en eso pues no estaban implicados.
Pero el problema es que ellos no reconocían que quien les hablaba era Dios en la persona del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 5, versículo 24. Si alguien lo busca con más rapidez que yo. Lucas capítulo 5, versículo 24. ¿Quién lo tiene? Dice, pues para que sepáis. Miren este inicio de todo esto. Pareciera que el Señor Jesucristo los está increpando con ínfulas de superioridad. Y no es así. Mire lo que dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces digo al paralítico, que era el tema que les preocupaba en ese momento. Y el Señor Jesucristo había curado a ese paralítico. Y bueno, dice, día de reposo, este hombre hace esto. Lo usaron en otra parte por ahí, ¿verdad? A ti te digo, le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se imaginan que el grupo de líderes religiosos de la época quedaban duros, de ver la autoridad que imponían las palabras del Señor Jesucristo sin que Él pretendiera aparecer como superior a ellos, sino su poder. Era Dios que estaba hablando, el que tiene, el único que tiene capacidad para perdonar pecados por los pecados. Esto es, hermanas y hermanos, algo que solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo Cristo se iba a atrever a decir estas palabras si él sabía cuál era la actitud de los que lo querían condenar? Si no hubiera sido Dios, hubiera tenido temor de su texto, porque eso le ponía como la soga al cuello. Cuando, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo calmó las aguas y la tormenta en el lago de Galilea, por ejemplo, dejó perplejos a los que él mismo había escogido, los apóstoles que andaban con él. Entonces, el agua le obedece, el viento se calmó, las olas cesaron la bravedad, ¿cómo se llama? La bravuconería que tenía. En Marcos capítulo 4, versículo 39. Marcos capítulo 4. Encontramos esta vida. 29 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Gran bonanza quiere decir tranquilidad, paz. Ustedes han estado a la orilla del mar y conocen mejor que yo. Cuando ya son las 10, sobre todo en el océano, ya son las 10 de la mañana, la marea empieza a correr más alto, o sea, como que dice, empieza a respirar el mar. Entonces las olas empiezan a mover las embarcaciones, a mover, hasta que llega un momento, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde, cuando ya está en su máximo grado la marea, empiezan a cesar aquellas olas. El Señor con solo una orden, 2 palabras, digo, calla, enmudece, y cesó aquella gran tempestad. Eso era suficiente como para que la gente que no creía en Él, por lo menos en ese momento que creyera, pero era demasiado limitado en los objetivos sin pensar al Señor Jesucristo así como cuando el Señor trató al paralítico, cuando le dijo, mire qué cosa, y eso ocurre con nosotros. Cuando sentimos dolores en nuestro cuerpo, como lo estoy sintiendo yo cada rato,
acudimos al médico. Es lo primero que se nos viene a la mente. En vez de buscar a Dios, que el Señor nos oriente qué hacer. Dependiendo de la dolencia nuestra, va a ser la especialidad que vamos a buscar. Yo no voy a ir donde un ortopeda si tengo problemas de artritis. Sería una contradicción, un desconocimiento. El paralítico yo me imagino que iba feliz porque le habían dicho y él había visto los milagros que Dios, el Señor Jesucristo, había practicado. Él era paralítico a saber de nacimiento sería o no lo sabemos. Pero el caso es que él creía muy limitadamente que una vez en manos del Señor él iba a ser curado de la parálisis. Y el Señor Jesucristo fue mucho, pero mucho más allá a la esencia del problema del cuerpo. Y lo perdonó. Tus pecados te son perdonados, no solo a él le digo. Hay muchos casos. Tus pecados, diría el enfermo. Pero no venía que le perdonara tus pecados, sino que le curara. Pero es que de paso iba curado también, físicamente hablando. Pero también llevaba el tesoro más grande, más preciado en su vida, que su corazón había sido transformado para siempre, no para un momento de vida aquí en la tierra. Porque si nosotros nos curamos de una dolencia, es por un momento, porque este cuerpo va a desaparecer. Es por un momento. Entonces, la limitación nuestra, nuestro pensamiento, llega hasta ahí. Ay, gracias, Señor, también es. El Señor puso su mano ahí. Pero hay algo más, es mejor que eso, su condición futura, su alma, ¿de quién será? Esos que entregan todo su ser por atesorar y atesorar y atesorar. Y yo recuerdo de una anécdota de un periodista holandés, creo que era, una vez entrevistó, le dieron oportunidad de entrevistar a Rockefeller. Todos sabemos aquí quién era Rockefeller. En esa época era el mayor, el más grande millonario de los Estados Unidos, famoso en el mundo entero. Él le dijo, ¿cuál es el secreto para saber cuándo un hombre, así como ser que todo lo que hace, lo convierte en dinero? Le dijo, ¿hasta cuándo va a dejar de hacer esas actividades? Entonces él le contestó, hasta que tenga un poquito más. Pero ese poquito más, ¿cuándo se va a terminar? Le dijo él, un periodista. Siguió la historia. Algo parecido sucedió aquí en Honduras, con un señor que Dios se haya apiadado de él, de San Pedro Sula, multimillonario, don Jaime Rosa en Carolina. Recuerden una inauguración de un centro comercial aquí ¿cómo se llama? Ahí cerca donde está ese edificio que es donde está Cable Color. Un periodista bien jovencito, me acuerdo yo. Yo oí esa entrevista. Fue en un pasillo, acabamos de terminar un acto. Y entonces le dice, don Jaime, le dice el periodista, ¿cómo es? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para hacer riqueza de todas las actividades que usted emprende, todo lo que usted emprende? Mira, muchachos, mi padre solo me enseñó a multiplicar y a sumar. Esa fue la respuesta. Él no dividía ni restaba. Todo era para acá, sumar, multiplicar. ¿Cuántos hemos escuchado de que un millonario se desprende y dice, bueno, este año tuve de ganancias, tengo extraordinaria ganancia del año y voy a repartir entre los pobres la mitad de esto? Yo creo que viene Jesucristo, no vamos a escuchar a nadie de eso, que se va a decidir a entregar, a repartir a los pobres un poquito de su riqueza. Pero no es propiamente eso que solo nos trae como una
antes de la muerte del Señor Jesucristo, dijo lo siguiente: mire qué autoridad. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 17, perdón. Juan capítulo 10, versículo 10. Gracias, infinita gracia, al poder de Dios, a su poder como Dios, controló él su propia muerte, el Señor Jesucristo, y su resurrección. Si no hubiese sido así, no hubiera resucitado el Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, controlaba eso. Además, la resurrección del Señor Jesucristo estaba desde la eternidad contemplada en el plan salvador de Dios, en el plan redentor de Dios, porque él sabía de antemano cómo iba a responder la criatura humana ante él, ante sus designios, ante su palabra que nos dejó escrito. Sin embargo, sabemos que el Padre participó también en la resurrección del Hijo, como Dios, igual que lo hizo también el Espíritu Santo. Lo anterior, hermanos, en ningún modo el hecho de que Jesús usó su propia prerrogativa, si él sabía perfectamente bien quién era él y pudo haber evitado cualquier sufrimiento, pero no era ese ante Dios. Jesús usó su propia prerrogativa divina, dice, para realizar este acto, el acto de la resurrección. Jesús, para todos los que estamos acá y los que nos escuchan, si hay hermanos conectados o inconversos, Jesús es Dios y es el único caso en la historia humana y en el planeta Tierra donde habitamos nosotros, porque eso no se va a repetir. No hay ni habrá otra persona que haga lo que hizo el Señor Jesucristo, con esa capacidad, con ese poder, porque Él es permanentemente Dios y es plenamente hombre, con la única, oiga bien, situación de que Cristo, siendo hombre, no tiene pecado. Él no conoció el pecado en su humanidad y que Él opera en cada naturaleza, en cada aspecto de integridad de Dios, exento absolutamente de pecado. ¿Cómo el Señor Jesucristo entendía ese término de hijo del hombre? Porque hay un montón de gente ahora que, aún llamándose cristianos, en la práctica desdicen, menosprecian, menoscaban el poder de Dios, el hecho de combinar, porque hay un montón de gente que combina en su vida. Dice que lo espiritual con lo físico, con los actos de la carne. La palabra de Dios dice que la carne es fuerte, hay que ejercer poco, pero tiene que imponerse la fuerza del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cuando la carne pretende que se le abastezca todos los deseos habidos y por haber, el Señor Jesucristo, pues dice mucha gente, que había perdido ya de lo que quería explicar, dice mucha gente, bueno, si el Señor no solo una vez lo dijo que él era hijo del hombre, pero no se está refiriendo a que Cristo era hijo del hombre aquí en la tierra. Cristo es Dios transformado en humano para realizar una obra trascendente, tan trascendente que ningún ser humano la puede hacer, solamente Dios la puede hacer. Esa expresión, hijo del hombre,
se usa 88 veces en el Nuevo Testamento. Y Jesús solo la empleaba cuando hablaba de sí mismo. En el Antiguo Testamento, esa palabra, esa frase, hijo del hombre, se utiliza 107 veces aproximadamente. De modo que Jesús utiliza esta palabra, esta frase vinculada, referente a lo que dice Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 13, a esa expresión de Daniel en el Antiguo Testamento, es que se refiere Cristo cuando toma la expresión hijo del hombre para referirse a sí mismo. Alguien como un hijo de hombre, dice la palabra de Dios ahí, se presenta ante Dios, a quien le llama el anciano de días. Aquí en Apocalipsis lo menciona. La descripción del hijo del hombre nos indica que se trata de una persona muy, pero muy superior a un ser humano común y corriente. Se trata de alguien con cualidades divinas, puramente divinas, y que está delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. Jesucristo, Dios, nuestro Salvador, Señor. Al Hijo del Hombre se le entrega, oiga bien, el reino, el poder, la gloria, el dominio, por algunos días, por un mes, por un año, no, eternamente, por siempre, jamás. En ese reino estaremos nosotros, hermanos. En ese reino, a ese reino entrará todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Obra. Si no, veamos la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Tantas citas bíblicas que hay, tantas referencias que hay en la Biblia, donde el Señor Jesucristo nos insta a buscar el reino de Dios, su justicia. Pero no viene por añadidura, dice la palabra. Esta regla que encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, es parecida también a la que observamos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en la que al hijo nacido, porque en Isaías anuncia el nacimiento de su Hijo Cristo, también se le entrega el trono del rey David y el honor propio del mismo. Hermanas y hermanos, en cuanto a la decisión que hay que tomar para decidirse, oiga la redundancia, ¿verdad?, si entrego mi vida a Cristo o no, no hay tiempo que perder. Porque como no sabemos, no conocemos el futuro, es hoy. Hoy Dios nos está dando la oportunidad, porque hoy, ahorita en este momento, estamos vivos. Más tarde puede ser tarde. Más noche puede ser noche. Que el Señor les bendiga ricamente y nos queda de este tema para la otra ocasión. Les voy a pedir que me acompañen. Nuestro buen Dios, Padre, Señor Dios Todopoderoso, tuyo, Dios, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Solo tú eres digno de toda honra, toda devoción. Y esta mañana te pedimos, Padre, te damos primeramente las gracias por habernos permitido dedicar un poco a la carrera acerca de la magnificencia de este tipo, acerca de algo que nosotros
tenemos muchas limitaciones para conocer, para interpretar. Y solo tu Santo Espíritu viviendo en nosotros puede guiarnos sin reservas y sin salirnos de ese camino que nos mantiene en permanente comunión contigo, Señor, mientras se produce tu segunda venida. Señor, que hayas tocado el corazón con tu palabra de aquellas personas que todavía no te conocen, que entreguen su vida a ti, Señor. El tiempo es corto, tu segunda venida es inminente en cualquier momento. En cualquier momento. Ayúdanos a estar preparados y la preparación nos la das tú a través de tu bendita palabra, donde se nos dice claramente qué tenemos que hacer, cómo obedecerte, cuál es tu voluntad para nosotros. Solo falta que nos humillemos como se lo hizo el Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo en aras de salvarnos a nosotros pecadores que no merecíamos semejante sacrificio y tan grande salvación eterna como la tenemos en ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y te rogamos que nos mantengas pendientes de ti permanentemente. En Cristo Jesús lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Hermanos, ya para concluir, vamos a llamar a nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil que nos traen un versículo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Qué lindo, hermano. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Que pasen un feliz domingo. También invitamos a nuestros hermanos que nos sigan en el día Zoom, que están invitados para la siguiente jornada. Y que Dios les bendiga, hermano. Pasen buen día.